Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Sin Fronteras. Hoy es lunes, primer lunes de julio, 3 de julio de 2023, 16 días. Y será el 19 de julio, el 44 aniversario, cae miércoles. Con Carlos Hurtado Ordóñez y con Byron Baltoano Sandino cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Decir la verdad, sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 36 minutos. Nos vamos a ocupar de muchas otras cosas hoy, bastantes. Empecemos con la situación en Guatemala, que está muy complicada. Miren qué cosas más interesantes las que están pasando. La Corte Electoral, Tribunal Electoral, bueno, más bien, la Corte Constitucional emitió un fallo el sábado amparando a 9 partidos políticos que se habían quejado que el conteo de los votos no era el correcto, que había que recontar los votos. Entonces la Corte les dio la razón. Ayer el Tribunal Electoral aceptó la resolución de la Corte. Y aunque no ha sido cancelada la segunda vuelta prevista para el 20 de agosto, ha quedado en entredicho. De inmediato hubo una reacción acuerpando los resultados de parte de Estados Unidos, de la OEA y de la Unión Europea. Y esto es sumamente llamativo. ¿Por qué? De inmediato vos te preguntás, ¿por qué será que los yanquis, su colonia europea y el Ministerio de Colonia salen defendiendo estos resultados? ¿Qué hay detrás? Está muy raro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que la sorpresa que constituyó Bernardo Arévalo de alcanzar el segundo puesto y por lo tanto un cupo en la segunda vuelta descolocó a todo el mundo. Y Arévalo es el candidato patrocinado por George Soros, el nefasto empresario ese, lavandero además, de Open Society, sociedad abierta, que financió aquí toda la organización de los tranques desde el 2007. Desde 2007 estuvo aquí, antes, 2005 se metió aquí, creador de los famosos medios alternativos y demás. Entonces, eso por un lado. Luego está la reacción del presidente Giammattei, Alejandro Giammattei. El partido de él, que se llama Vamos por una Guatemala diferente, pero conocido por Vamos, no logró pasar a la segunda vuelta. Su candidato, Manuel Conde Arellana, que es un abogado y diputado, ha sido diputado en el Parlacén, ahí en el Congreso guatemalteco, y ahora fue el candidato a presidente, no logró más que el 7.84% de los votos. Muy lejos del primer lugar y del segundo. Pero logró la primera mayoría en la Cámara de Diputados, en el Congreso de Diputados. Se llevó en total 39 diputados. El segundo lugar fue
el partido de la Sandra Torres, la Unión Nacional de la Esperanza, 28 diputados. El tercer lugar, el de Arévalo, el candidato de Soros, que se lleva 23 diputados. Y el cuarto lugar, el candidato de un periodista llamado Edmund Mulet, 18 diputados. Los demás son totalmente marginales en los escaños que lograron, menos de 6, todos los demás. Entonces ahí está concentrada la votación al Congreso de Diputados de Guatemala. Pero fíjense bien, Yamatei logra la primera minoría de los diputados y logra el cuarto lugar en candidatos presidenciales. Pero Sandra Torres, que alguna vez se declaró progresista, ahora está abrazada por los militares, por el COSEP de allá, que tiene un nombre de lo más raro, Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. Así se llama ya. Y de los militares. Adoptó un discurso de extrema derecha en su primera conferencia. Y de inmediato, pues entonces ya comenzó a ser apadrinada. Es sumamente interesante. Pero lo que a mí más me llama la atención es cómo cierran fila los instrumentos imperialistas, OEA, Estados Unidos y la Unión Europea alrededor de los resultados para validar los resultados, pero sobre todo para presionar porque su candidato, Arévalo, se mantenga como el segundo lugar y compite en la segunda vuelta. Entonces aquí hay algo raro. Yamatei no es ningún hombre progresista, ha votado contra nosotros en todos los foros, solo queda Guatemala manteniendo relaciones con Taiwán. Es un hombre totalmente subordinado a los yanquis. Pero ayer sacó un comunicado sorprendente reclamando soberanía. Pero además tiene toda la razón. Otra cosa es que vaya hasta tajón, ¿verdad? Porque generalmente estas son retóricas y a la hora de la verdad se rajan. Todos los de la derecha sí son. Habrá que ver si Yamatei se va a fondo a defender la soberanía. Porque que tiene que meterse Estados Unidos o la Unión Europea o cualquiera. Nadie tiene por qué meterse a lo que decide o deje de decidir la Corte Constitucional o el Tribunal Electoral. Eso es una potestad de las instituciones guatemaltecas. Si me gusta o no me gusta, ese es otro cuento, pero esa es su decisión, ¿verdad? Entonces reclamó la soberanía. Yamatei hizo un comunicado, ¿verdad? Invocamos el pleno respeto a la doctrina de las relaciones internacionales que consagra el principio de la no intervención en asuntos internos, dice Yamatei a través de su Cancillería. Es inclaudicable el principio de soberanía y por lo tanto el respeto a la legalidad que sienta las bases de nuestro sistema democrático y su institucionalidad. ¿Verdad? Y entonces le hacemos un llamado a ser respetuoso de la soberanía de los estados, en especial del ente electoral y el sector justicia de un país, siendo este último quien debe velar por el respeto a la legislación y la lucha contra la impunidad. Entonces, fíjense bien, aquí está pasando algo que no sabemos su profundidad. Hay una contradicción entre las clases pudientes de Guatemala y la Fuerza Armada, que son un poder determinante en Guatemala, y Estados Unidos. No sabemos si esta contradicción es de fondo o es un reacomodo lo que va a ocurrir. No sabemos. ¿Hasta dónde va a llegar Yamatei? Tampoco sabemos. Pero no lo conocemos por ser firme en sus convicciones, sino por ser muy voluble, muy susceptible a las presiones que ejercen los yanquis. Incluso se fue a meter a Ucrania, me acuerdo. Entonces, repito, una situación muy, muy extraña. La OEA dice que los resultados son válidos, que no hay ningún tipo de anomalía, porque es que aparecieron resultados en algunas juntas receptoras de votos donde solo deben haber 400, solamente Arévalo tenía 400 en alguna junta.
Ahí aparecieron los resultados. Pero dice la OEA, pero es que nadie lo cuestionó, dice la OEA. Y también es verdad. Pero te digo, entonces, aquí hay algo raro, hermano. Y además, la OEA hablando que no se puede definir el fraude. Semejante descarado que fue lo que hicieron en Bolivia. ¿Y qué fue lo que vinieron a hacer aquí? ¿Te acuerdas? En el 2012 o 11. A cantar fraude desde un principio. Entonces no se puede decir fraude porque nosotros estuvimos ahí y esto fue lindo. Que la OEA lo diga. Hay que creer lo contrario. Ahora, pero que Yamatei también diga que estuvo malo. Ahí está pasando algo raro. Evidentemente, la clase política guatemalteca es corrupta, está diezmada por el crimen organizado y el narcotráfico internacional. Toda la clase dirigente guatemalteca, tanto empresarial como política. Eso es una vox populi. El pueblo guatemalteco está totalmente al margen. Recordemos los resultados que les comentábamos la semana pasada, el lunes, ¿verdad? Cuando los nulos y blancos sumaron el 24% de los votos y la abstención más del 50%. Es decir, los resultados electorales son sobre el 25%, que fue el que ejerció su derecho a elegir. O sea, que fue y votó por algo válido, que no anuló ni votó en blanco. Y que fue 1 de cada 4 guatemaltecos ejerció su derecho. De ese porcentaje, de ese 25%, la Sandra Torres obtuvo el 15, casi el 16%. Pero eso no es nada, eso termina siendo como el 5% real, menos. O sea, el pueblo guatemalteco le vale esas elecciones, no carecen de legitimidad popular. Pueden tener legitimidad institucional, pero no popular, porque el pueblo no votó. Entonces, por un lado, ese fenómeno, que es el principal, ¿no? El pueblo está al margen de lo que ahí ocurre. Y más del 40% se considera a sí mismo maya, pero realmente es más del 50%. Pero bueno. Y los pueblos mayas totalmente al margen. ¿Qué va a pasar? Imposible de prever, ni aún en el propio Guatemala. Es imposible. Vos lees los medios y los medios están claramente divididos. Los que respaldan a los yanquis y los que respaldan a Yamatei. Que en otros términos es lo mismo, pero habrá que ver. En este momento hay una contradicción secundaria que no sabemos en qué va a parar. ¿Por qué hablamos de Guatemala de nuevo? Porque es Centroamérica, hermano. Nuestro primer nicho internacional es Centroamérica. A nosotros nos interesa tener, no un gobierno, no nos interesa si es progresista o no es progresista, no importa. Un gobierno que esté dispuesto a tener relaciones armónicas en Centroamérica. Y a que vayamos juntos en tantos temas comunes que podemos tener: la migración, el comercio interregional, el transporte, la compra común de muchas cosas, combustible, medicamentos y muchas otras cosas más que se pueden hacer unidos, sin importar qué tipo de ideología tenés vos o no tenés. Sin importar, ya ves, por ejemplo, Bukele ha hecho lo que ha querido y tiene un respaldo brutal de la gente. Me guste o no me guste lo que hace o deja de hacer con las maras, son 70,000 presos, el hecho es que el pueblo salvadoreño lo respalda. O sea, ¿cómo te abstraes de eso? Y vos puedes tener 1000 reservas, como efectivamente se tienen, pues. Es muy golpeador el ver esas imágenes, ¿no? Del chavalero. Bueno, el chavalero no tanto, pues, pero de todo hay ahí, pero la mayor parte son menores de 30 años, semidesnudos, humillados,
recluidos en cárceles de máxima seguridad y sin más alternativa que la prisión durante el resto de su vida. Te golpea, pero también son asesinos, muchos de ellos, estafadores que le han robado al pueblo pobre. También esto es verdad. Entonces, la verdad que ahí está Bukele y sólido. Va para la reelección, además modificó ahí la constitución a su gusto y se va a reelegir. Y lo van a reelegir otra vez por mayoría absoluta. Además que no hay oposición organizada. El FMLN está sumamente debilitado no han logrado ponerse de acuerdo los dirigentes históricos, las nuevas generaciones, de un solo plan y buscar cómo recuperar fuerza. Están sumamente debilitados. La extrema derecha también, que estaba antes organizada con un partido que fue gobierno durante mucho tiempo. Eso es El Salvador. Y Honduras, ya ves, Honduras es un relajo, hermano. Una cosa espantosa. La popularidad de la Xiomara Castro se ha derrumbado porque no hay resultados. Y es que es muy difícil tener resultados en Honduras. Porque es un país que está como nosotros, o peor que nosotros en el 2006. Destrozado la red de carretera, destrozado el sistema eléctrico, destrozado el sistema educativo, destrozado el sistema de salud, destrozado el sistema de seguridad social y saqueados todos ellos. Y la gente manos arriba, más la violencia desatada. Si Nicaragua es la isla, porque si te vas a Costa Rica, hermano, por Dios, ahí hay 5 o 7 crímenes de sicarios todos los días del mundo. 5 a 7 por sicario. Olvídate de los otros incidentes que hay, que si un hombre mató a su mujer, que si en un asalto, eso es aparte, de sicarios. Ahí hay bandas de sicarios. O sea, el negocio de ellos es matar, es por encargos ahí. Y no solamente en el Caribe, como antes decían, en Costa Rica, eso es en el Limón, no. Sí, San José es el líder de los asesinatos por encargo, la provincia de San José. Entonces Nicaragua es la isla. Estabilidad, seguridad garantizada, el índice de homicidio, el menor índice de homicidio de América Central y el segundo más bajo de América completa. Energía eléctrica, agua potable, red de carretera, todo. Es exactamente la inversa de lo que pasa en los otros países. Entonces, cuando uno observa lo que pasa en tu vecino, decís, qué bien que nos va aquí. Con solo compararte. Entonces, rarísimo esto que está pasando en Guatemala, rarísimo, y hay que darle seguimiento. Son las 6 de la mañana con 53 minutos. Vamos con otro tema internacional porque ha estado de moda. Miren, a veces nos embarcamos, ¿no? Yo soy uno de los que me he embarcado varias veces en esto. Vemos multitudinarias protestas, manifestaciones, incluso violencia callejera, y creemos, hombre, tan listo, esos gobiernos los van a votar o en las siguientes elecciones van a perder. Y nunca ha sido así en Europa. Te daré ejemplo. En Francia, las protestas que hoy se están realizando, que ya vamos a la sexta noche, ya pasamos a la sexta noche porque comenzó el martes, hay violencia armada. Pero es que a principios de este año también hubo. Y en el año 2005, si te acordás, hubo otra ola enorme. Y cuando vienen las elecciones, votan por la derecha. Votan por quien más les va a prestar el galillo. Yo me acuerdo, hasta hace poco, hace como 6 meses, hubo una manifestación gigantesca ahí en Londres contra la guerra, contra la OTAN. Vos ves las encuestas y los mismos partidos
los que siguen apoyando a la OTAN son los que salen en primeros lugares. Entonces, una de dos. Bueno, las dos cosas, ¿verdad? Primero, los gobiernos europeos son sordos a las demandas de sus ciudadanos, no les interesa. Hay que griten, pero aquí vamos a hacer lo que nosotros decimos. Esa es la filosofía. En Italia, en Francia, en España, en Alemania, en Holanda, en Suecia, esa es la filosofía. Y segundo, la gente está recha porque hay inflación, pero votan por ellos mismos. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que está pasando en Francia? Fíjense, miren cómo estalló todo esto. Va un cipote de 17 años que estaba estudiando, estaba sacando una carrera técnica y además era deportista, un chaval, un Mercedes-Benz. No cualquier carro, ¿viste? En un Mercedes-Benz. Entonces, en lugar de ir por la calle, por los carriles normales, se mete al carril de los autobuses. Que eso está penado en la ley de tránsito de Francia. Entonces la policía lo detiene. Ahí me dio una discusión y el tipo sigue. Entonces lo persiguen, lo vuelven a detener, ya se bajan los policías armados. Pero el chavalo, 17 años, Nael se llama, decidí arrancar. Entonces cuando él comienza a arrancar, uno de los dos policías le mete un balazo. Ahí tenemos el video y lo pueden ver ustedes. Le mete el balazo le entra por el brazo, le penetra el corazón y lo mató. Hicieron toda la pantomima porque ya el carro se termina estrellando, lógicamente, si el chaval lo llevaba muerto. Hicieron toda la pantomima de la resucitación, pero si ese cipote estaba muerto desde un principio. Porque el balazo, repito, le atraviesa el brazo y después al corazón. Hijo de marroquíes, pero francés. Y aquí vamos a uno de los problemas de fondo que hay en esta situación, ¿verdad? Lo primero, no es el primer incidente vinculado a policía de tránsito en Francia. De hecho, han ido increciendo en los últimos años. Por ejemplo, desde 2017 hasta la fecha, cada año crece la cantidad de gente que muere a manos de la policía en un incidente de tránsito. Comenzaron con 2. El año pasado hubo 13. Este año ya van 3. En 2021 hubo 3. Y 2 en 2020. El 90% de los muertos en esos incidentes de tránsito son inmigrantes o hijos de inmigrantes. 90%. Esto es una cosa. Segunda cosa. Un problema de fondo que tiene Francia es que como fue imperio y se adueñó de muchos países, sobre todo en África, bueno, y también en el Caribe, y sigue teniendo colonias en el Caribe como Martinica, por ejemplo. Pero en África hicieron barbaridades. Lo de Argelia no tiene nombre, Túnez, Argelia, etc. Pues. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Qué ha ocurrido? Que mucha de esa gente que sabía hablar francés emigra a Francia, donde hay demanda de mano de obra no calificada, una demanda muy alta, donde además ellos tienen opción a la ciudadanía francesa. Pero lo que ha ocurrido es que la mayoría de los inmigrantes de los años 80 y 90 que han tenido sus hijos y han nacido en Francia, o sea, ya son segunda generación, pero ya son franceses, pero son negritos, son morenitos, no son blanquitos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay los suburbios, los grandes suburbios de todas las grandes ciudades de Francia, Marsella o París o Lyon, las que sean, están llenas de estas familias de inmigrantes con hijos nacidos en Francia, pero hijos de inmigrantes. Entonces, marginados socialmente, son los que menos oportunidad de calificación tienen,
despreciado en términos raciales. Hay un racismo institucionalizado en Francia. Con la pandemia fueron las primeras víctimas de los despidos, ¿verdad? Entonces, y además bien como en guetos. No han sido absorbidos por la sociedad francesa, entre otras razones por el racismo. Les voy a dar un ejemplo de lo que está pasando. Fíjense. La gente, los franceses, convocaron a 2 colectas. Uno, para apoyar a la familia del cipote de 17 años, Nael, y otro, para pagar el abogado al policía que lo mató. ¿Verdad? La familia de Nael ha recibido 155.000 euros. 8.200 personas fueron donando y reunieron 155.000 euros. Es bastante. ¿Sí? Él es el muerto. Él es la víctima. Es verdad, el chavalo desafió a la autoridad. Eso es verdad. También no era el primer incidente que el chavalo protagonizaba. Aparentemente su reacción que le causa la muerte el martes pasado es porque en los otros incidentes lo habían maltratado y lo habían tratado y le habían evidenciado su racismo, el racismo de los policías. Entonces él reacciona de esa manera por esa razón, por los antecedentes, aparentemente. El caso es que 155.000 euros para la familia del chavalo. Y para el que lo mató, que ya admitió que lo mató, que le pidió perdón al mundo entero, ¿saben cuánto han recogido? 858.000 euros. $1 millón casi. Y han donado 40.000 personas. Entonces, y el discurso dominante en los medios de comunicación tradicionales, la televisión, la radio, los diarios y en las redes sociales, está bien muerto el chavalo. Están desafiando la autoridad. Y olvidan todo lo que hay de fondo en la raíz de los problemas. ¿Qué va a pasar ahí? A saber, hermano, 45.000 policías andan en la calle con tanquetas incluidas, hombre. Fíjate que hasta ayer, aquí tengo el balance. Solo anoche quemaron 297 carros y vehículos. 34 edificios, un bombero murió cuando estaba extinguiendo uno de los tantos incendios. Y hasta ahora, en estas 6 noches, han saqueado 200 supermercados, más de 10 centros comerciales. Están presos más de 3.000 chavalos, sobre todo inmigrantes de esos suburbios. En total van 5.700 vehículos quemados, 1.059 edificios quemados o destruidos, 254 comisarías de la policía, cuarteles de gendarmería o comisarías municipales han sido atacadas. 722 policías y gendarmes heridos, 10 de ellos por armas de fuego. 35 bomberos heridos y 1 muerto. Un balance. O sea, en 6 noches ya tienen más del 50% de las protestas de 2015 que duraron 3 semanas. 2005, perdón. ¿Ya? Entonces vos te preguntas, ay, ¿por qué vuelven a estallar los problemas? ¿Por qué vuelve a estallar la violencia? Porque los problemas permanecen. Decía una chavala que le entrevistan ahí les vamos a poner las imágenes sin el audio porque ahí está subtitulado y es en francés. Pero sí tengo parte de la traducción de lo que ella dice. Dice, si lo que está ocurriendo, si los saqueos fueran de blanco, ¿lo llamarían rebelión? No, dice, lo llamarían revolución. Vivimos en un país racista con una historia colonial. Esto es lo que ha creado la situación actual. Esa es la raíz del problema. El problema no es la gente de los suburbios, es el racismo sistémico, dice la chavala.
francesa, blanquita. En Francia, dice, solo a los blancos como yo se nos ha permitido tradicionalmente expresar nuestro descontento, mientras que a los inmigrantes se les han oprimido sus derechos. Y son víctimas en la vida cotidiana. Yo, como persona blanca, puedo responder a la policía. Ellos no. Son víctimas de la violencia y no hablan de eso. Los negros y los árabes están sufriendo y a ellos las autoridades no les importa. Es un problema y les doy las gracias por la revolución, dice. Están haciendo lo que otros no se atreven a hacer. Yo digo bravo por ello. Una francesa. ¿Cómo ha reaccionado la clase política? Oigan bien, miren lo que es. O sea, que Macron es un hombre de derechas. No tiene nada de progresista, un hombre de derecha. El que acaba de imponer la reforma de las pensiones, son terribles. Entonces, la del Partido Verde, que se las pica de izquierda, pero no tiene nada que ver, pero bueno, dale pues progresista, ponerle entre comillas. Lo que veo en ese video, dice Marine Tondelier del Partido Verde, lo que veo en ese video es la ejecución de un niño de 17 años a manos de un policía en Francia en 2023 y a plena luz del día. ¿Por qué estalló esto? Porque lo filmaron. Una transeúnte. Ustedes ven el video original y es una transeúnte que filma casualmente el incidente. Lo sube a las redes y eso se volvió viral. Pero en cuestión de minutos. Si no ha sido filmado, esto lo hubieran matado al chaval, lo hubieran inventado, como efectivamente al principio la policía inventó, que el cipote quiso arrollarlos y que por eso tuvieron que disparar. Después tuvieron que desdecirse ellos mismos cuando el video fue difundido, donde se nota que no fue eso lo que ocurrió. O sea, esta vez las redes sociales actuaron en favor de la gente. Entonces, cuando ese video se vuelve viral, estallan las protestas en todas las grandes ciudades de Francia. Bueno, en medianas y grandes ciudades de Francia, donde hay concentración de hijos de inmigrantes o de inmigrantes. Entonces, fíjense, eso dice la Marine Tondelier del Partido Verde. Ahora me oigan lo que dice la jefa de la extrema derecha, la Marine Le Pen, que ha sido segundo lugar en las elecciones generales en las 2 últimas veces. Que es una mujer de extrema derecha. ¿Qué es lo que dice? Detrás de este acontecimiento dramático está el problema de la autoridad de la policía. Los policías ya no son respetados, no se les obedece y vemos cómo se multiplica este tipo de indisciplina que pueden tener consecuencias muy graves. 2 extremos. Y así está esa sociedad partida. ¿Qué pasa, mano? Los franceses dicen ahora, bueno, y hay una tendencia xenófoba preocupante, no solamente en toda Europa. Por ejemplo, he estado leyendo muchas cosas similares de Rusia, de periodistas y de blogueros rusos. ¿Y cuál es el problema de fondo que tienen todas estas sociedades? La baja natalidad, prácticamente van a la inversa. Cada año pierden población propia. Y la tasa de nacimiento, la tasa de natalidad es sobre todo de los inmigrantes, no de los nativos de raza, ponerle en esas sociedades, incluyendo Rusia. Entonces, ¿qué pasa? Van bajando la población, quienes los nutren de mayor población son los inmigrantes y son los que además hacen las labores como pasa en Estados Unidos, las labores que ninguno de los blancos de esas sociedades quieren hacer. Es la verdad. Eso pasa en España, por ejemplo. ¿Cómo crece la natalidad en España? Por los inmigrantes. En Francia, por los inmigrantes. En Alemania, por los inmigrantes. En Rusia, por los inmigrantes. Esto es un fenómeno. Le pasa lo mismo a los gringos, ahí vas a ver. Los inmigrantes, no estoy hablando de latinos, inmigrantes. Emigrar es un derecho humano.
A lo largo de toda la historia de la humanidad, como hemos dicho en otras oportunidades, siempre ha existido el fenómeno de las migraciones, por distintas razones. Ayer estaba leyendo a un experto en el clima de Rusia, advirtiendo que la causa principal de la emigración de los pueblos a partir de ahora ya no va a ser de carácter económico, sino climatológico. Porque cada vez hay más calor. Entonces la gente va buscando zonas donde no haya tanto calor. Y además la sequía. Esa sequía que está viviendo Uruguay es espantosa. No hay agua. Si de aquí al 12 de julio no llueve, se acabó el agua para beber. Yo no sé cómo van a hacer en Uruguay. Y eso que Uruguay es un país chiquitito. Población 4 millones, 5 millones de habitantes, lo más. No hay agua. En México hay vasta zona con una sequía espantosa. En Europa también. Entonces eso causa emigración. La gente se va a buscar donde haya agua, donde haya buen clima, etcétera. Si vos combatís la migración, está primero violando un derecho humano y segundo atentando contra tu propia estabilidad, porque esa es la gente que te va a sostener, incluso la seguridad social, porque si los migrantes los incorporar al sistema de seguridad social, esos son los que te van a mantener las pensiones de todos los viejos de tu sociedad que no han tenido hijos o que o que no tienen posibilidades de tener pensión si no hay fondo en la seguridad social, como ha pasado en España, que la saquearon. Pero bueno, es una cosa muy compleja, pero tampoco es que nos vayamos de boca diciendo viene la revolución. No, hermano, si ahí tienen las fuerzas represivas intactas y además con el sólido respaldo de la clase dominante, que lo que quiere es que vuelen riata. Ahora, ahí son terroristas los que están haciendo eso, qué barbaridad. Mirá, van armados. Y cuando estaban en Irán haciendo muchas peores cosas, el pueblo de Irán se está rebelando. Échame ese trompo en la uña. Aquí en Nicaragua, qué barbaridad ese gobierno, esa dictadura de Daniel Ortega. Mira lo que hizo con los pobres, los estudiantes. Y un montón de delincuentes armados con armas, fusiles de guerra. Aquí allá te están quejando por los policías heridos. Aquí hubo 22 policías asesinados con armas de fuego. Fusiles de guerra, incluyendo francotiradores. Pero no, aquí era una rebelión popular. Allá son terroristas. Este es el doble discurso de las sociedades capitalistas. Una pausa, pues volvemos, son las 7:13. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Complejo. Lo de Francia, pero ahí de fondo ahí hay una rebelión contra la injusticia. Y habrá que ver si solamente son los inmigrantes. Yo no estoy en Francia, pues. No puedo saberlo. Pero sospecho que ahí hay mucha gente más que solamente los inmigrantes. Porque son muchos años de soportar el neoliberalismo, ¿no? Disfrazado de socialista, disfrazado de centrista, disfrazado de lo que sea. Muchos años. Y esa policía además que es de lo más... La policía francesa. Chica racista, maldita. Como la policía británica, igual, los ingleses y los franceses, la alemana, la española, la que es franquista además.
¿Cómo puedes explicar que esos gobiernos que son corruptos, estados que son totalmente construidos para favorecer a las clases pudientes y para oprimir a los trabajadores, cómo podés explicar que se hayan sostenido en el poder solamente con fuerzas represivas de extrema derecha que odian a los a los pobres, que odian a los pobres, es aporofobia lo que tienen todos? Sea inmigrante o sea blanquito, te odian por ser pobre. Toda la seguridad, la inteligencia de esos países son racistas. Pregúntenle a los franceses pobres o a los españoles pobres o a los ingleses pobres o a los alemanes pobres o a los holandeses pobres, los italianos pobres, pregúntenle. Maldito, maldito. Los tribunales son malditos. Castigan a todos los pobres. Cuando llega un rico de cuello blanco le dan todas las garantías habidas y por ahí se las inventan para que no vayan presos. Esa es la expresión, la máxima expresión del dominio de clase. Y mientras el pueblo no sea gobierno, eso va a seguir igual. Si no cambian las estructuras, eso sigue igual. Lo que pasa es que hay que descolonizar también el pensamiento de las clases oprimidas, si no, no hay manera de liberarse. En fin, solo quería mencionar, porque queremos hablar también del conflicto de Ucrania-Rusia, lo de Suecia. A ver, si aquí en Nicaragua se le ocurre a un grupo de personas X, no importa el origen, ir ante la embajada del Vaticano, ante la Nunciatura Apostólica, o ante la sede de los grupos de las congregaciones evangélicas, digamos, la agrupación que tengan, no sé cuál es, Consejo de Pastores creo que se llama, y queman la Biblia, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría aquí en Nicaragua si alguien hace eso? Y si peor, si además el Estado de Nicaragua respaldara una acción semejante, o la tolerara, o dijera de que eso es parte de la libertad de expresión, ¿qué pasaría aquí? Si a alguien se le ocurre ir a quemar la Biblia. ¿Verdad? Pues bueno, vos no podés jugar con los sentimientos de las personas, con las creencias de las personas, con las convicciones religiosas de la gente. Vos no podés jugar con eso. Tenés que respetar. En Suecia, la semana pasada, un delincuente fue y quemó el Corán en el día que iniciaba una de las fiestas más sagradas de los musulmanes. La fiesta del sacrificio. El primer día. Hoy es 13, eso fue el 28 de junio. Por lo tanto, eso fue el jueves, ¿no? 28, no, el miércoles 28. Y quemó el Corán. Además, transmitido por la televisión sueca, difundido por las redes sociales. ¿Cómo crees que reaccionan los musulmanes en todo el mundo? Enfurecidos. Es su libro sagrado. Es como que le decía lo mismo con la Torá a los judíos. ¿Cómo le vas a hacer eso? ¿Me entendés? Entonces, lógicamente, casi queman la embajada de Suecia ahí en Bagdad. Algo parecido pasó en Ankara. Y los 53 países que constituyen o que tienen como profesión mayoritaria la musulmana, entonces le dijeron a Suecia, mira, rectificar. Recularon ayer los suecos. No, condenamos eso, una barbaridad. Después que habían dicho que eso era parte de la libertad de expresión. Uno puede ofender a la gente. Te parezca bien o mal esa creencia, eso es otra cosa, pero cada quien con lo suyo. ¿Qué te importa vos? ¿Qué tenés que meterte vos? Entonces, no, pero llegar a ese extremo. Entonces a Turquía le dijo, olvídate Suecia que vas a entrar.
a la OTAN. A ver qué hacen. Y no es primera vez que hacen estas cosas, ¿verdad? Pero lo que quiero oír es que esto se las pican de muy respetuosos, ¿no? Mira lo que hacen. Es una barbaridad. Quemar un libro sagrado, o sea, es que eso es todo un símbolo, ¿me entiendes? Es como lo que te digo, si a alguien se le ocurre hacer eso con la Biblia, ¿te imaginas? Bueno, hay que respetarnos. Cada quien con sus creencias, los que no tenemos también. Es así. Bueno, quiero compartirles a ustedes la esencia, perdón, de un extenso artículo que publica en la edición de hoy, con fecha 3 de julio, el diario más cercano al Kremlin, la Gaceta Rusa, y que lo firma el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, que es actualmente el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. No es cualquier cosa. O sea, sigue teniendo un nivel jerárquico de primera magnitud. Y habitualmente Medvedev dice lo que Putin no puede decir. Esa es la verdad. Y entonces se va de frente con todo lo fierro contra todo mundo y les advierte, aquí no se trata de que es posible la Tercera Guerra Mundial, es mucho más que posible, es probable. Y dice, Rusia tiene estas condiciones para que esto no termine en una Tercera Guerra Mundial o en una guerra nuclear. Y se lo dice clarito, pero es un artículo durísimo. Nosotros lo hemos publicado en la página web de La Primerísima, los invito a leerlo. Todo el contenido es difícil reproducirlo todo en la radio porque es un poquito extenso, pero sí vamos a ofrecer los principales enunciados, ¿verdad? Entonces, lo primero dice, hey, estos están pegando gritos diciendo que ya estamos derrotados los rusos. Y dice, hey, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué andan diciendo esa babosada? Les dice Medvedev. Por lo que pasó hace 2 sábados, la intentona golpista del empresario dedicado a la guerra. Entonces, y cuando perdieron Artemivsk, una ciudad rusa que estaba ocupada por Ucrania, que la rebautizaron como Bakhmut, y ahí fue una carnicería terrible. Ahí no hubo, ahí más bien fue chitón pitillo, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué de repente se ponen a entonar canciones tan bravuconas? Los hechos son tosudos, no hay lugar para las ilusiones. Entonces primero va con su argumento. Primero dicen, ustedes dicen que estamos aislados. Y en absoluto, dice, si ahora tenemos mejor que nunca los vínculos con Asia y con el sur en general, con África, con América en general. Sus mercados están abiertos, tenemos comercio fluido con todas esas economías. Incluso hoy, por ejemplo, salió una cifra de crecimiento de la venta de petróleo de Rusia a India ha sido espectacular, y más aún porque de la India procesan el petróleo y después se lo venden a los europeos. Pero bueno, es cierto, dice, nosotros nos hemos reducido a la nada los vínculos con Europa, pero es que Europa no es el mundo. 2/3 partes de la humanidad viven en Asia y África y América, no viven en las colonias de Estados Unidos, se llama en Europa, se llama Australia, se llama Japón o Corea del Sur. Ahí no vive la mayoría de la gente vive en otros países, ¿no? Después dice, argumento de ello, la economía rusa se ha desmoronado. Entonces dice, en absoluto, dice, el incremento de la producción es mucho mayor que en Europa, según cifras
reflejada por la agencia Reuters. La inflación, 2.9%. No va a superar el 5% a finales de este año. En Europa, la inflación va a ser del 6%. El desempleo en Rusia, 3.3%, el nivel más bajo de su historia reciente. Y así da cifras. O sea, estamos bien, dice Medvedev. Las cifras lo demuestran. 10% de crecimiento de la producción agrícola. Y así pues. Después dice 3. Dice Rusia nos quería contener y más bien nosotros nos hemos crecido con Suecia y Finlandia. Y dice Medvedev, eso es pura mentira. Nunca hemos intentado contener a la OTAN. Está más allá de nuestro poder y nuestras capacidades. Y esos dos países escandinavos ya estaban asociados a la OTAN. Siempre hemos pedido solo una cosa, que se tengan en cuenta nuestras preocupaciones y no se invite a la OTAN a antiguas partes de nuestro país, la Unión Soviética. Especialmente aquellas con las que tenemos disputas territoriales. Por lo tanto, dice Medvedev, nuestro objetivo es simple, eliminar la amenaza del ingreso de Ucrania en la OTAN y lo conseguiremos de una u otra forma. Ahorita hay una cumbre de la OTAN la próxima semana. Vamos a ver qué pasa ahí. Rusia no se ha roto, el frente antirruso ha fracasado y no se trata de política, ni de estrategia, ni siquiera de táctica. Se trata simplemente de que el final está muy cerca. Ha llegado la hora. Nuestros eternos adversarios ideológicos están a un paso de perder lo que más valoran. Ante todo, su dominio mundial, en el que han basado su prosperidad durante siglos. Por eso los políticos occidentales intentan crear miedo. Ellos son los que están sumidos en un terror animal absoluto. Quieren, como siempre han hecho, demostrar su poder al mundo, pero esta vez solo significa su propia impotencia. Crean mucho ruido informativo, pero prácticamente no hay contenido en lo que dicen. Es evidente, se les ha acabado el tiempo. Ni siquiera el día de hoy les pertenece y mañana aún menos. Dice Medvedev. Y le dice, hay 3 cosas que ustedes deben entender. El mundo anglosajón, que son los que dirigen el imperialismo a nivel mundial. Ingleses y yanquis. Los australianos son perritos falderos ahí. Ingleses y yanquis. Primera cosa que deben tener en claro, dice Medvedev, y tiene toda la razón. La oposición al occidente colectivo se ha vuelto global. Los años 2022 y 2023 pasarán a la historia como la época de una tremenda ruptura civilizacional y la culminación de la crisis existencial de la humanidad en el siglo XXI. Una consecuencia directa fue el lanzamiento de la operación militar especial en Ucrania. Rusia se vio obligada a emprenderla para proteger su soberanía e integridad territorial y la seguridad de millones de ciudadanos. Nuestro país, como sabemos, ejerció su derecho a la legítima defensa sobre la base del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Y dice Medvedev, lo que está ocurriendo ahora en Ucrania y en el Donbass no es solo un conflicto regional, sino algo muy diferente. Es un enfrentamiento total entre el occidente colectivo convencional y el resto del mundo. Y está causado por visiones diametralmente opuestas sobre el futuro de la humanidad. Por un lado están los países occidentales poco dispuestos a aceptar que el mundo ha cambiado radicalmente y a perder su dominio. La guerra híbrida que ahora libran contra nosotros es su última oportunidad de mantener un status quo que les resulte rentable, de no perder su debilitado poder e influencia. En el otro lado, no solo está Rusia, sino el este y el sur globales. Sus poblaciones representan casi 2/3 del planeta. Son países que siguen ganando fuerza, superando poco a poco las consecuencias económicas de su pasado colonial. Defienden el desarrollo igualitario de todos los estados, sin socios mayores ni menores,
sin la cínica división en países históricamente desarrollados y los subdesarrollados, en auténticas democracias y regímenes autoritarios desde el punto de vista de Occidente, claro. Su aspiración del este y del sur globales a la independencia disgusta mucho a los antiguos colonialistas, y aquí estamos incluidos nosotros, hermano. Se aferran al pasado con todas sus fuerzas. El nuevo conflicto que ya ha provocado un orden de magnitud de tensión mucho mayor que durante la Guerra Fría y con consecuencias extremadamente negativas. De hecho, ha llevado al mundo al borde de una tercera guerra mundial. Además, con el estallido del conflicto en Ucrania, se ha vuelto a poner en marcha todo el paquete del doble rasero e instigación de Estados Unidos. Nada nuevo, todo sigue como siempre. La independencia y la integridad territorial, según el Occidente colectivo, solo pueden ser defendidas por aquellos a quienes se concede el más alto permiso. El resto debe ser sometido, aplastado y preferiblemente untado de escombros sangrientos en su propio territorio. Rusia no quiso reconocer esta lógica, no se sometió a la voluntad de los demás y contraatacó con dureza y sin ambigüedades. Ahora, una nueva generación degenerada de políticos occidentales no es claramente consciente de lo que está haciendo y de lo que está pidiendo, y parecen haber olvidado cuál será la respuesta de nuestra parte si las provocaciones van demasiado lejos. Afortunadamente, hasta ahora, como la nieve del año pasado, algunos de ellos todavía tienen sentido común. Dios quiera que no se derrita del todo, porque entonces sí que se acabó. La segunda cosa que deben tener en cuenta los anglosajones, los ingleses y los yanquis: la confrontación será muy larga y ya es demasiado tarde para domar a los recalcitrantes, es decir, a nosotros, dice Medvedev. La grieta tectónica que se ha formado en la comprensión del futuro en diferentes partes del mundo no hará sino profundizarse. No hace falta ser un visionario para darse cuenta de que la fase de confrontación será muy larga. La confrontación durará décadas. Una forma de resolverlo es una tercera guerra mundial. Pero esta es obviamente mala, ya que los vencedores no tienen en absoluto garantizada una prosperidad continuada, como ha sido el caso tras las dos guerras mundiales anteriores. Lo más probable es que simplemente no haya ganadores. Un mundo con un invierno nuclear, con ciudades de millones de habitantes en ruinas, sin suministro eléctrico debido al prohibitivo pulso electromagnético y con un gran número de muertes causadas por las ondas de choque, la irradiación luminosa, la radiación penetrante y la contaminación radiactiva. No puede considerarse un ganador donde reinan terribles epidemias y hambruna. ¿Ese será el mundo si destalla la tercera guerra mundial? O sea, la guerra nuclear. Hambruna, desastre, mortandad, radioactividad. Nos espera la hecatombe. Y entonces dice Medvedev: en principio no debe haber más antirrusia. De lo contrario, las cosas terminarán muy mal tarde o temprano. El régimen de Kiev, Ucrania, debe ser aniquilado. Y aquí advierto una cosa que a los políticos de todas las tendencias no les gusta admitir. El apocalipsis no solo es posible, sino también bastante probable. ¿Por qué? Dice Medvedev. Al menos hay dos razones. Uno, el mundo se encuentra en una confrontación mucho peor que la crisis de octubre de 1961 y de los misiles en Cuba. Pues nuestros adversarios han decidido derrotar realmente a la mayor potencia nuclear, Rusia. Son sin duda unos completos imbéciles, pero es lo que hay.
Y la segunda razón, dice Medvedev, es bastante prosaica. Las armas nucleares ya han sido utilizadas. ¿Por quién y dónde? Así que no hay tabú. Ya lo usaban los gringos. ¿Qué me vas a contar cuento? La segunda forma de resolver esta contradicción total es encontrar los compromisos más difíciles durante un largo periodo de tiempo. La formación de un nuevo orden mundial respetuoso que se basa en un equilibrio de intereses de todos los países. Y desde luego no se trata del infame orden basado en reglas que no puede inducir más que un reflejo nauseabundo en ningún país independiente de Estados Unidos. Sí, habrá mucha comunicación en esa segunda opción. Paciencia, moderación, retirada y vuelta a las negociaciones. Pero al final, para crear los contornos internacionales de un mundo equitativo y seguro del siglo XXI. Probablemente llevará años, quizá décadas. Pero sin duda es mejor ese camino que morir todos juntos en el día del apocalipsis. Tercero, ¿qué está dispuesta Rusia a hacer para salir de la fase de confrontación total? Y aquí viene lo más importante, ¿qué propone Rusia para evitar la guerra nuclear? Porque recuerden, lo que está diciendo Medvedev es que no solo es posible, sino que es muy probable. O sea, que estamos en una situación extremadamente difícil. ¿Qué está dispuesto a hacer Rusia? 3 cosas. Estamos dispuestos a buscar compromisos razonables, como ha dicho en repetidas ocasiones, el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Son posibles, pero entendiendo varios puntos fundamentales. En primer lugar, nuestros intereses deben tenerse en cuenta en la medida de lo posible. En principio, no debe haber más antirrusia. De lo contrario, las cosas acabarán muy mal tarde o temprano, segunda vez que lo dice. O se acaba lo antirruso o esto terminará muy mal. El régimen nazi de Kiev debe ser aniquilado, segunda vez que lo dice. Prohibido legalmente en Europa civilizada por fascista. Arrojado como un trozo podrido de manteca de cerdo al basurero de la historia mundial. No sabemos qué lo sustituirá y qué quedará de la antigua independencia de Ucrania. Pero Occidente tiene que aceptarlo si no quiere un final apocalíptico para nuestra imperfecta civilización. O sea, una condición durísima. Tiene que desaparecer el régimen nazi de Ucrania o se atienen a las consecuencias, dice Rusia. En segundo lugar, todos los resultados duramente obtenidos de la confrontación total deben consagrarse en un nuevo documento del tipo Acta de Helsinki, que puso fin a la famosa reunión de 1975. Solo que la propia Helsinki, la capital de Finlandia, por desgracia no sirve, por razones obvias, ahora es parte del conflicto. Para nosotros, dice Rusia, Finlandia es ahora un país hostil, creado por Lenin de forma desacertada y que ahora se ha unido a la OTAN. Sería mejor suspender temporalmente las relaciones diplomáticas con Finlandia y sus afines, como Polonia, los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, y por supuesto Gran Bretaña, o al menos rebajar su nivel por el momento. Lo que está proponiendo Medvedev es romper relaciones diplomáticas con Finlandia, los países bálticos, Polonia y Gran Bretaña. Reino Unido, pues. En tercer lugar, dice, es probable que sea necesario un cuidadoso reensamble de la ONU y otras organizaciones internacionales. Esto solo es posible respetando plenamente los derechos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. De lo contrario, será totalmente ineficaz. Y entonces la ONU se desvanecerá en el olvido como una institución que no ha estado a la altura de las expectativas de los pueblos libres.
por no hablar del destino de los actuales monstruos internacionales como la Corte Penal Internacional, la CPI, o el Consejo de Europa, o la Organización de Seguridad del Centro Europeo, y que están en el montón apestoso del desarrollo mundial. No sé, dice Medvedev, si será posible llegar a un compromiso. No estoy seguro. De momento, la finalmente degenerada clase política occidental intenta subir la apuesta en un sangriento espectáculo de terror de payasos. En un estado de demencia persistente, empuja a nuestro pequeño mundo hacia la Tercera Guerra Mundial, empujando al lapidado régimen de Kiev a la guerra, a ir a la guerra con hasta el último ucraniano. En otras palabras, cierra Medvedev su artículo: no soy optimista. No sin razón, Anton Pavlovich comentó alguna vez que la vida es de hecho una cosa muy simple y un hombre debe esforzarse mucho para estropearla. Hay que ser muy estúpido para estropear la vida, que es una cosa tan simple. Pero siempre hay esperanza, dice Medvedev. Entonces, esta es una de las advertencias más duras que he leído yo de Rusia. Estas son nuestras condiciones. De lo contrario, vamos a la Tercera Guerra Mundial. Y recuerden, nosotros somos la primera potencia nuclear. Eso es lo que está diciendo Rusia. Y se lo está diciendo a los yanquis, a los ingleses y a los gobiernos europeos, las colonias de Estados Unidos. Hay que poner atención a estas cosas. Hay un rápido deterioro. En la medida que se acerca la victoria total de Rusia en Ucrania, en esa misma medida se acerca la guerra nuclear. Por eso es que le están diciendo a los gringos: mirá, vamos a ganar. Ahorita subite este carro, negociemos ahorita, aunque esto dure décadas. Pero negociemos ya. Porque de lo contrario, nosotros vamos a usar las armas nucleares cuando vos las uses. Ahorita quieren armar una provocación en la central nuclear que hay en Zaporizhia. Los ucranianos van a intentar volarla con el propósito de causar una hecatombe. Y Rusia ha dicho: si ustedes lo hacen, nosotros respondemos. Entonces estamos en un punto de quiebre. Nos guste o no nos guste, esa es la situación actual. Y a todos nos interesa darle seguimiento. No es chiche, hermano. Estamos en una situación muy precaria. Son las 7:47. Quiero ahora cerrar. Vamos a modificar toda la agenda para hablar de un héroe. Viene el 19. Vamos a tratar de leer algo de un héroe cada día. Por cierto, esa semana el 19 nos vamos de vacaciones, ¿verdad? Después no me reclamen. Quiero hablar de Pradito, un chavalito asesinado por la Guardia Somocista un domingo, un domingo 1979, el domingo 17 de junio. Nos lo cuenta una compañera que lo conoció, que convivió con él en la lucha. La compañera Elisa de Rodríguez Obando, comisionada mayor en retiro de la Policía Nacional. Es una historia que golpea. Chavalito, una criaturita, nació el 9 de marzo de 1964. 9 de marzo de 1964. Tenía 15 años cuando lo mata la Guardia. Nació en el barrio Riguero, cuando en esa época ese barrio era de los barrios marginados. Ahora el barrio Riguero no, porque además los reales que le ha metido la alcaldía de Managua, ese barrio no tiene nada que ver con lo que era. Pues. Ha crecido enormemente su nivel de vida, de todas las comunidades que viven ahí en el barrio Riguero. Y además es un barrio enorme, Riguero Norte y Riguero Sur, un montón de territorio y anexos. Bueno, ahí nació este chaval. ¿Verdad? Y en la pobreza, pues,
pobreza de aquella época, la pobreza en el somocismo. Hoy tenemos pobreza, sí, todavía hay miseria en Nicaragua, pero esa miseria que hoy vemos, todavía tenemos, esa miseria que ahora es la minoría, en aquellos tiempos eso era lo normal, la miseria. En esa miseria nació Pradito, Roberto José Prado Castillo, ¿verdad? Y es una historia también triste, nos dice Elizabeth, porque su papá no lo apoyaba. Tampoco estaba de acuerdo con que él se metiera a la lucha antisomocista. Entonces el cipote buscó refugio y prácticamente lo adoptan como un hijo en la familia de Elizabeth en la colonia de Nicaragua. Y ahí lo cuidaba la madre de Elizabeth como si fuera su hijo. Chaval estudió en el Colegio Hispanoamericano. Ahí comienza su secundaria en el 77. Ahí se organiza en el movimiento, termina su primaria. Ahí se organiza en el movimiento estudiantil de primaria, en el MEP. Y es dirigente estudiantil, chavalito, criaturita. Está hablando que tiene 13 años, terminando su primaria. Ya después lo incorporan a las brigadas populares. Y empieza a participar en operativos diferentes, que recuperar un fusil, recuperar unas pistolas, recuperar reales para la lucha. Lo reclutan para la Juventud Revolucionaria Nicaragüense, la JRN, una de las organizaciones juveniles creadas por el Frente. Y eso fue en el 78, ya en el 79, ya tiene 15 años, ya en el 79 ya el chaval es un chaval experimentado, un combatiente experimentado, aguerrido, valiente. ¿Verdad? Entonces, por esas características, ya lo ponen de responsable de una brigada popular en la colonia de Nicaragua. Y el chaval se va destacando en los combates callejeros, en las acciones callejeras. Y ya lo incorporan a la estructura superior, a los comandos revolucionarios del pueblo, que eran células pequeñas, no se conocían entre sí, no se sabía quién era, o sea, clandestinas, pues. Y él es uno de los combatientes que participa en la famosa operación del Frente Sandinista que destruye una tanqueta en el ataque a la 13ª sección de policía, ahí por el Cementerio Oriental, que él encabezaba el Macho Negro, el asesino. Ese tipo era asesino, hermano. Lo fusilaron en Masaya. Ahí cayó ese desgraciado. Pero ese Macho Negro debe haber matado fácilmente, pero facilito, así, asesinado personalmente, no menos de 50 chavalito. Los agarraban, bum, bum, los mataban, los torturaban. Ese tipo era una bestia. El seudónimo oficial de Roberto José Prado Castillo, Pradito, era Tony, pero nadie le decía Tony. Pradito. Porque era de los más hipotes pues, de la brigada. Entonces dice Elizabeth, hablar de Pradito es hablar de disciplina, valentía, coraje. Era un joven alegre, aguerrido, dinámico, sensible. Y luego esta brigada, de la cual él se hace cargo a los 15 años, repito, actuaba más allá de la Nicaragua, iba al Riguero, más allá del Riguero, la Nicaragua, a San Cristóbal o a cualquier barrio oriental de la capital donde le asignaban una misión. Entonces, una vez a Pradito le toca trasladar una subametralladora Uzi a una casa de seguridad. Iba con una compañera llamada Rosita. La desarman, la meten al bolso de la escuela y se van a dejar la subametralladora. Pasan y enfrente de donde estaban pasando está un tipo que hijo de un guardia, soplón de la guardia. Se llama José Luis. O se llamaba, mejor dicho. Siempre lo perseguía, chaval, lo tenía entre ceja y ceja. Pendiente de lo que hacía, dónde se movía, con quién se movía.
La Guardia asesinó a Luis Alfonso en mayo del 79 y hay distintas operaciones de las Brigadas Populares para demostrar su repudio al crimen de Luis Alfonso. Recuerden cómo fue asesinado. Pasaron encima un carro y después lo remataron a balazo. O al revés, perdón. Al revés. Entonces, Pradito solía decir, después, sobre todo después de la muerte de Luis Alfonso, que si a él lo iban a matar, cuando lo fueran a matar, le iba a morir riéndose de esos hijos de puta. Así decía el chaval. Entonces, el domingo 17 de junio de 1979, Pradito llega a la casa de la mamá de Elisa Rodríguez, donde lo habían adoptado como hijo, se bañó, comió, se cambió de ropa y se fue a seguir en la lucha. Recordemos que está en plena insurrección Managua, 17 de junio. Dice Elisa que ella no lo vio, pues al chavalo, pero cuando llegó a la casa le dice la mamá, se acaba de ir Pradito. Y dice, en efecto, dice, estaba su olor, él usaba un perfume, el famoso pino silvestre, me acuerdo que era una botella así, como de pino, era verde. Era el perfume de la chavalada de la época, además era Baratieri. Yo me acuerdo, yo tenía mi botella en aquellos tiempos. Entonces el chavalo tenía su pino silvestre, se llenaba de perfume, la ropa. Estaba el olor todavía. Entonces habían combates contra la Guardia y contra las tropas del Condeca que ya habían ejecutado la matanza de la Colina 110 y que andaban operando por todos lados, en el aeropuerto, por todos lados, los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. Sobre todo con gente entrenada como francotiradores. Y precisamente ese día, el 17 de junio, domingo, asesinaron a una familia completa ahí en esa zona, los del Condeca. Y es un francotirador el que caza a Pradito. Le metió un solo balazo. Y era un hondureño. Entonces, como pudo, la Rosita arrastra casi, va, agarra el cadáver del chavalo. Era un chavalito, 15 años, hombre, delgadito. Entonces pudo recuperarlo bajo la bala. Y lo llevó a la casa y le limpiaron el rostro que estaba ensangrentado, lo vistieron. Y dice Elisa, acariciamos su pelo, cerramos sus ojos y pusimos en su mano izquierda un pañuelo rojo y negro. Encendimos una vela. Esa noche lo velamos calladitos. Al día siguiente lo enterramos con los honores que se merecía. La historia de Pradito, un héroe, un chavalito héroe de 15 años, de la colonia Nicaragua, aunque nació en el barrio Riguero, pues de toda esa zona, la Nicaragua, el Riguero, la 14. Roberto José Prado Castillo, nacido el 9 de marzo de 1964, asesinado, caído en combate el 17 de junio de 1979, cuando tenía un poco más de 15 años. Honor y gloria a Pradito, a Roberto José Prado Castillo, y agradecemos a Elizabeth por el envío de su perfil biográfico. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás
ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.